a nuestro sermón. Y antes de poner la predicación delante de él, quisiera recordar, porque ya tiene mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de estar en el Sermón del Monte. Ya hacía falta, inclusive para mi alma, ya tenía la necesidad de estar escuchando cómo Jesús estaba alimentando a sus discípulos, y entonces mi alma misma ha sido alimentada. Debemos recordar que después de haber hecho la distinción entre la multitud y mandar a llamar a sus discípulos, el Señor les empieza a hablar, dice, y abriendo su boca, empezó a enseñarles, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, a pesar de que los cristianos tienen que experimentar estas persecuciones, a pesar de ser los ciudadanos ideales para este mundo, pues ellos van a tener que experimentar, o vamos a tener que experimentar esa clase de persecuciones. Pero el punto es que a pesar de ello, el Señor nos manda algo. Nos manda a ser la luz y la sal en este mundo. Ese es el llamado que tenemos. Después de eso, empezamos a ver acerca de la ley y los profetas. Pero yo quería retomar un poquito el contexto de cómo Jesús está ministrando a sus discípulos, recordando la identidad que tienen en Él. Ahora, antes de pasar a nuestro pasaje, va a ser necesario que retomemos algunos aspectos del contexto que hemos visto en los últimos sermones, particularmente hablando de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Pero antes de irnos a nuestro pasaje, quisiera que puestos en pie, leyéramos la palabra de Dios, por favor. El pasaje que hoy comenzamos lo encontramos en las Bienaventuranzas, capítulo 5, Evangelio de Mateo, versículos 21 al 25, aunque nos vamos a concentrar 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Oremos al Señor, por favor. Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, cuál es la identidad que hay en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos saber exactamente cómo debemos conducirnos, Señor, en este mundo, un mundo difícil, un mundo hostil, un mundo, Señor, que podríamos ser provocados en diferentes circunstancias de nuestra vida diaria, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos entender el espíritu de tu palabra, Señor, por medio de estos pasajes.
Y Padre, ayúdanos a entenderlo, Señor. Y no solo a entenderlo, ayúdanos a ser confrontados, Señor, por medio de ella. Ayúdanos a entender, Señor, si hemos pecado contra ti, Señor, para que podamos arrepentirnos y correr, Señor, o ir en fe a Cristo, Señor. Obra por medio de este pasaje, Señor. Padre, es tu Espíritu el que convence, Señor. Es tu Espíritu el que ministra. Es tu Espíritu, Señor, el que nos puede santificar por medio de esta palabra, Señor. Padre, queremos ser esos miembros, Señor, del reino de los cielos, Señor, que buscan hacer tu voluntad en todas las áreas de su vida, Señor. Aún en este, Señor, que es el sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos gracia, danos denuedo, danos libertad, Señor. A mis hermanos, Señor, a nuestros amigos que hoy nos visitan, Señor, y que todavía no están en Cristo, edifica, Señor, y confronta, Señor. Todo conforme a tu voluntad, Señor. Padre, para que seamos santificados y para aquellos, Señor, que puedan entender su pecado delante de ti, Señor, puedan buscar su salvación solamente en Cristo. En el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti. Amén. Decíamos que antes de pasar a nuestro pasaje, será necesario recordar un poco algo del contexto de los sermones anteriores que ya hemos visto, particularmente decía de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Allí quizás recordarán algunos que pudimos ver la relación que había entre el Señor Jesús y las escrituras del Antiguo Testamento, que se describen como la ley y los profetas o la ley. Pudimos ver por un lado que Jesús no vino a abolir, no vino a anular, no vino a quebrantar la ley, y por otro lado vino a cumplirlas. Jesús es el cumplimiento de lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Lo que prefiguraba la ley ceremonial, que fue la ley ceremonial, Cristo la cumplió y también Él guardó perfectamente la ley moral de Dios. Después de eso pudimos ver que fue maravilloso el poder entender cómo Jesús era precisamente la meta y el destino final al que apuntaban las Escrituras, al que apuntaban los profetas del Antiguo Testamento. Por ello, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, esto es, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y la aplicación práctica de que Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento y que no vino a disminuir su autoridad, la tenemos en el siguiente versículo. Mateo 5:19 continúa diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Recordamos cómo en aquella ocasión pudimos ver que Jesús estaba pasando de hablar de todo el Antiguo Testamento, los versículos anteriores, de manera general, versículo 17 al versículo 18, a la ley moral de Dios, particularmente hablando en el versículo 19. La clave para poder entenderlo está en la palabra mandamientos. Y pudimos ver que había diversos pasajes, como el caso del joven rico, donde usa esta palabra para referirse a la ley moral de Dios. Esa ley moral de Dios que está resumida en los 10 mandamientos y no a todas las leyes ceremoniales del templo o a las leyes judiciales que estuvieron vigentes durante aquella teocracia del pueblo de Israel. Todos los mandamientos morales de Dios también vimos que eran sumamente importantes porque tienen autoridad divina, han sido dados por Dios, y hemos dicho que el quebrantar tan solo alguno trae afrenta a la autoridad de Dios. Así que debemos de guardar, debemos de enseñar no solamente los mandamientos grandes, sino hasta el más pequeño de los mandamientos, y este punto es muy importante, hasta el más pequeño de los mandamientos que tenga principio moral del Antiguo Testamento. Y creo que hoy hemos podido ver algo de esto en Deuteronomio 22,
en algunas de estas leyes que el Señor les había mandado. Nuestra fidelidad a buscar hacer conforme a la voluntad revelada de Dios determina entonces nuestra recompensa de ser llamados grandes o pequeños en el reino de Dios. Así que esto nos permite ver que Jesús está en total armonía y compromiso con el Antiguo Testamento, que es parte de la palabra inspirada de Dios, pero también está en contra de las interpretaciones rabínicas erróneas, como lo veremos el día de hoy. Recordemos también que los dos mayores mandamientos son: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos dos mandamientos son extendidos en los 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos no solamente tratan con lo externo, sino también con lo interno del corazón, como lo dice el Señor Jesús en el siguiente versículo. Versículo 20, Mateo 5, versículo 20, continuamos viendo. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que debemos recordar, por un lado, que los judíos eran los hijos del pacto, eran los hijos de Abraham, eran los hijos de Dios, y dentro del pueblo judío se encontraban aquellos hombres llamados los fariseos. Estos hombres eran los más respetados porque se consideraban como los hombres más piadosos dentro de Israel. Sin embargo, debemos recordar que la conducta de estos fariseos era parcial, era externa y era hipócrita. Además, ellos confiaban en sus propias obras, ellos confiaban en que sus propias obras serían aceptadas para estar delante de Dios. Pero debemos tener siempre bien claro en nuestra mente que Jesús no está enseñando la salvación por obras. No está enseñando la salvación por las obras de la ley o por nuestra propia justicia. Porque recordamos que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que somos salvos solamente por la gracia, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, y Él nos da el perdón de pecados y pone a nuestra cuenta su obediencia perfecta. Así que cuando nos presentamos delante de Dios, no lo hacemos por nuestras buenas obras que pudiéramos tener y que ya sabemos que no las hay, sino porque Cristo vivió en nuestro lugar y Cristo también murió en nuestro lugar. Por eso es que somos aceptos delante de Dios. Ahora bien, punto importante: los que han confiado en Cristo y solo en Cristo para salvación, también han sido transformados por el poder del Espíritu Santo para ahora poder vivir en justicia y en rectitud. Y entonces los cristianos demuestran esa preciosa obra de gracia en su vida, no solamente por medio de una fachada externa de piedad, sino que procuran vivir guardando los mandamientos de Dios, tanto externa como internamente, es decir, desde el corazón. Y es por eso que la justicia de los cristianos es mayor que la de los escribas y de los fariseos. Ahora, a partir del versículo 21, el Señor Jesús nos va a dar 6 ejemplos prácticos de la interpretación de los mandamientos de la ley de Dios, en contraste con la interpretación de los escribas y de los fariseos. Por eso va a tener más sentido ahora el haber tenido este contexto para poder entender mejor este pasaje. Vamos a ver esa contraposición de la correcta interpretación de la ley moral a la que estaban dando estos líderes religiosos, fariseos y escribas. Pero recordamos que en cada una de estas 6 contraposiciones vamos a encontrar una frase que se va a repetir. Oísteis que fue dicho, o en algunos otros casos dice, oísteis que fue dicho por los antiguos. Luego el mismo Señor dice, pero yo os digo.
Y cuando el Señor dice, pero yo os digo, no solamente es una aclaración, una cuestión en cuanto al contenido del mandamiento, sino cuando Jesús dice, porque yo os digo, es como manifestando su autoridad diciendo, yo mismo os digo, yo mismo os digo. Y así inicia nuestro pasaje de esta mañana. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Primero, cuando Jesús habla de los antiguos, se está refiriendo a los maestros religiosos y no a los autores de las Escrituras. Esto lo podemos ver porque no dice, escrito está. Quizá nosotros cuando recordamos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pues le decía a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no está haciendo esto, sino dice, fue dicho. Así que Jesús no está haciendo mención de las Escrituras, sino de las enseñanzas transmitidas por los maestros rabínicos. Jesús, tenemos que aclarar, no está contradiciendo, ni tampoco está haciendo innovaciones a la ley moral de Dios. No está haciendo nuevas interpretaciones a la ley de Moisés. Pues recuerda que Jesús mismo dijo que no ha venido a abrogar, no ha venido a anular la ley, sino más bien está en contra de la mala interpretación de la ley de Moisés. Y también tenemos que aclarar que Jesús no está llevando a un mayor estándar de perfección la ley, no. Ahora, vamos a tratar de meditar lo que está haciendo el Señor Jesús para poder entender el espíritu de este pasaje. Piensa en esto. Si no matarás, forma parte de los 10 mandamientos. Y esto es lo que están enseñando los rabís, los 10 mandamientos, o los escribas, los fariseos. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es el error de esto? Si finalmente sabemos que se aparece en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que ellos habían añadido a lo que encontramos en el decálogo, en la parte especial de no matarás, habían agregado la frase, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora bien, en el libro de Números 35, quizás algunos recordarán, aquellas ciudades de refugio, ¿recuerdas? Aquellas ciudades de refugio donde aquel homicida tenía que ser llevado a juicio para ver si el homicidio había sido deliberado o accidental. Es decir, había un juicio en todo ello. Ahora, nuevamente podríamos preguntarnos, bueno, entonces, si los escribas y los rabinos están tomando por un lado lo que encontramos en el decálogo como no matarás y por otro lado encontramos en la ley de Moisés, en número 35 y en otro texto de Deuteronomio también, esta frase o esta implicación de será llevado a juicio, la pregunta nuevamente entonces, ¿por qué están equivocadas? ¿Por qué están equivocados? Y el error nuevamente está en haber puesto de forma inmediata la frase que es tomada de esta ley de Moisés. De esta manera, si tú te das cuenta, el mandamiento solo se limitaba entonces a cometer un homicidio real, tal como lo vimos en la ciudad de refugio en Números 35. Lo estaban limitando solo a un homicidio real. Por eso no debieron haber hecho eso. Pero no solo eso, sino también estaban reduciendo el castigo solo a las consecuencias y a la condena que pudiera emitir un tribunal colegiado o un tribunal colegiado local, omitiendo por completo con esta frase el juicio de Dios. Y para poderlo transmitir de una manera sencilla, es como si la advertencia sería algo similar a esto. Si tú cometes algún homicidio,
Debes de atenerte a las consecuencias aquí y ahora. Esto ante los jueces y los magistrados. Esa es la advertencia que estaban haciendo entonces los escribas y los fariseos. Con esta interpretación tan limitada, entonces podemos entender por qué los fariseos sentían que cumplían la ley. ¿Por qué? Porque para ellos no cometer ningún homicidio real o físico era cumplir la ley. Así que mientras ellos no cometieran o no participaran de algún homicidio real, ellos podrían con todo orgullo jactarse y decir, he cumplido la ley. Empieza a tener mucho sentido. Creo que la mayoría de todos nosotros también nos hemos preguntado algún día algo. ¿Por qué, si entendemos que no hay justo ni aun uno, verdad? Que es imposible guardar la ley de Dios, a menos que seas un hombre transformado por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo decía, en cuanto a la ley, decía que él era irreprensible? Que él era irreprensible en cuanto a la ley. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 3 versículo 6. Pablo decía en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Por qué Pablo se atrevía a decir que él era irreprensible? Y podemos entender ahora esto a la luz de la declaración de cómo habían limitado precisamente la ley a su conveniencia. Si pudiéramos dar una conclusión, sería que los escribas y los fariseos no guardaban la ley realmente. Más bien ellos guardaban las enseñanzas corrompidas de los rabíes a un estándar que ellos alcanzaran y por eso creían que ellos cumplían la ley. Como lo hemos venido viendo, todo esto no eran sino solamente hechos o actos externos. William Hendrickson lo describe de la siguiente manera. Es como si hoy un ministro del Evangelio limita sus exhortaciones respecto al sexto mandamiento a una advertencia de guardarse de las armas de fuego, de los garrotes o del peligro del tráfico de drogas. Pero en estos casos no se señala la causa espiritual que produce el homicidio. Así que esto nos lleva a la necesidad de ver y de poder entender que no solamente debemos ver el mandamiento, no solo debemos ver el mandamiento en su letra, sino también debemos ver el espíritu del mandamiento. Si nosotros vemos solamente la letra del mandamiento como lo hicieron también los fariseos, entonces nosotros vamos a decir, he cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no he matado en términos físicos o reales. Y vamos a terminar pensándonos tan justos como ellos. Y si te das cuenta, eso es muy delicado. En la providencia de Dios, también en Deuteronomio 22, pudimos ver cómo no solamente es la parte externa del pecado, hablando del séptimo mandamiento, sino también la parte interna, los pensamientos. Es por ello que ahora el Señor Jesús nos va a explicar cómo se debe interpretar el mandamiento y asigna 3 grados de condenación, además de la condenación propia por la violencia física del mandamiento no matarás. Sabes, después de haberlo estudiado, lo único que podría decir que el Señor nos abre el entendimiento para ver la importancia que tiene este mandamiento y no verla como los fariseos, la importancia. Y por otro lado, que podamos ser confrontados de pecado, porque seguramente la mayoría hemos caído en él. Dice el Señor Jesús en el versículo 22 que estamos estudiando. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que estamos viendo entonces, Jesús está pasando a mostrarnos cuál es el espíritu del mandamiento que fue promulgado
en el Sinaí, diciendo esto: no solo vas a ser culpable de juicio si es que tú matas a alguien en hecho, sino también vas a ser culpable de juicio si tú te enojas con tu hermano sin causa alguna. Si tú te enojas con tu hermano, recibirás el mismo castigo de la ley. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Esto fue lo que recibió Moisés cuando le fueron entregadas las 2 tablas de la ley. Tenían el mismo sentido que ahora el Señor Jesucristo les está dando. Por eso decíamos, el Señor Jesús no está innovando, no está dando algo adicional al espíritu del mandamiento que ya se había dado. Ahora, una vez que entendemos esto, una vez que entendemos el espíritu del mandamiento, podríamos preguntarnos, ¿cómo debemos entenderle entonces nosotros como cristianos? ¿Cómo debemos entenderla nosotros como cristianos? En primer lugar, debemos recordar que el Señor Jesús nos manda a guardar, ya lo hemos dicho, los mandamientos grandes, los mandamientos pequeños. El Señor Jesús nos manda a guardar todos los mandamientos como una muestra y fruto de la gratitud de habernos salvado. Por lo tanto, no solamente debemos guardarlos externamente, sino también en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Ya que podemos ver que si guardamos algún tipo de odio, algún tipo de resentimiento contra algún hermano, es considerado, según el Señor Jesús, como un homicidio delante de Dios. Y desde ahí debemos de empezar a entender lo delicado que es este mandamiento, entender correctamente este mandamiento. Incluso si intentamos lastimar a nuestros hermanos con algún reproche, el Señor nos dice que somos homicidas. Lastimar por medio de algún reproche. Ahora, quisiera aclarar que el Señor no está diciendo que no hay diferencia entre matar con un garrote, matar con un arma de fuego y el simple hecho de difamar a alguien con enojo. No está diciendo eso. Realmente es grave, es mucho más grave cometer el acto físico de matar. Pero lo importante, o lo que el Señor nos quiere decir por medio de este texto, es que ambas acciones revelan la enemistad que existe en el corazón. Eso es lo que el Señor nos está transmitiendo. Es muy delicado entonces enojarnos contra nuestro hermano. Y quiero aclarar algo que ya iremos haciendo. Bueno, alguno podría decir, bueno, yo no formo parte de la iglesia. No, recordemos que era la manera en que se trataban, se relacionaban dentro de lo que era Israel. Dentro de la cultura, dentro de la raza de Israel eran hermanos, pero podríamos aplicar también el término para todos los demás, prójimo. Así que es algo que también te atañe a ti, aunque no formas parte, digamos, de la iglesia. Ahora, después de haber entendido esta primera parte de lo que Jesús nos está hablando acerca de lo grave que es el enojo, hemos llegado a un punto donde podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Esto quiere decir que toda clase de enojo está prohibido? Escucha, la pregunta es buena. ¿Esto quiere decir que toda clase de enojo, a la luz de lo que hemos dicho, está prohibido? Entonces los cristianos no pueden airarse o enojarse. Ahora, creo que si alguien puede explicarlo mucho mejor que nadie, es el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo explica este tema de manera magistral en la epístola a los Efesios. En la epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, Pablo nos dice, si quieres ir ahí, Efesios 4, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este texto nos deja claro entonces que Pablo no está prohibiendo toda clase de enojo. Creo que es muy claro lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, nosotros hablamos de la ira de Dios, que es su total aborrecimiento contra el pecado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora,
Pero no solamente el Padre refleja su infinita ira contra el pecado, sino también el Hijo. ¿Recuerdas cómo el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 2, nos dice que el Señor Jesús demuestra su santa indignación cuando, haciendo azote de cuerdas en el templo, dice que echó fuera a todos diciendo: quitad esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, no solamente el Padre demuestra su indignación, su santa indignación, su ira contra el pecado, sino también el Hijo. Recordamos también que en alguna ocasión, o en otras ocasiones, el Señor Jesús también reprendió a sus discípulos, diciéndoles insensatos y tardos para creer, por ejemplo, en Lucas 24:25. Pero de una manera muy especial, el Señor muestra su santa indignación acusando a los escribas y a los fariseos, llamándoles insensatos, llamándoles ciegos, llamándoles hipócritas, reprendiéndoles continuamente por su religión falsa, como lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Pregunta otra vez. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar los cristianos? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? Bueno, la respuesta sería: debemos responder con santa indignación y punto, voy a aclararlo muy claro, contra el pecado. Debemos responder con santa indignación contra el pecado. Bueno, ¿y cuál es la justificación bíblica? Debemos de recordar que hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora nosotros también de una manera natural podemos experimentar esa santa indignación contra el pecado. Y bueno, después de eso me pones otra situación difícil. ¿Cómo puedo yo entonces saber que mi reacción es una santa indignación? Vamos a irlo tratando de definir para que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo entonces yo saber que si mi indignación es una santa indignación o que mira, está en esa santa indignación? Bueno, cuando lo que está afectando es el honor de Dios, de la iglesia o de su palabra, eso produce una santa indignación. Si te fijas, es hacia afuera de ti, como lo vamos a enfatizar ahora. Cuando lo que se está afectando, el honor de Dios, su iglesia o la palabra. Cuando se blasfema el nombre del Señor. O por ejemplo, cuando vemos que se despoja a alguien de sus bienes, sientes una santa indignación. Cuando vemos que golpean a un hombre en la calle, vemos una santa indignación. Cuando estamos escuchando cómo hay aborto tras aborto, cuando vemos la autorización de los matrimonios gays y todas esas cosas que hay en nuestro corazón, una santa indignación. Cuando alguien le quita la vida a una persona, es una santa indignación. De hecho, el salmista nos dice en el Salmo 97, versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Pero te lo voy a decir de una manera bien bonita en las palabras de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones decía que en la manera en que nosotros vamos creciendo en nuestra santificación, nosotros también vamos aborreciendo más y más el pecado. Ahora, creo que queda claro, debemos aborrecer el pecado, amén, pero debemos tener pesar y compasión por el pecador. Esa es la distinción que debemos tratar de entender. Por un lado, aborrecimiento al pecado; por otro lado, pesar, compasión, dolor por los pecadores. Es correcto de esa manera. Ahora, a veces es difícil la separación, ¿verdad? Por eso se necesita una gracia especial de lo alto. Y esa gracia especial también viene del Evangelio. Recordar que Dios ha derramado, por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, es que esto es posible solamente por medio de una obra de regeneración que el Señor ha hecho en el corazón de los hombres. Es que podemos llevar a hacer esto. Podemos hacer esto. ¿Y por qué?
Porque esta es la voluntad de Dios. O sea, ni siquiera estoy inventando algo nuevo. Más adelante lo veremos en el Sermón del Monte. El Señor nos manda a amar, dice, y a orar por nuestros enemigos. Así que esto es un sometimiento a la palabra de Dios. Por eso que nosotros no podemos guardar rencor. Es tan grande el amor de Cristo que es imposible que alguien pueda odiar o aborrecer o tener ese resentimiento guardado contra alguien. No es posible. Sí puedes luchar, pero no es posible. Ahora es interesante también para discernir y tener sabiduría en los casos. Dice, orad, no dice ve y corre. Si te das cuenta, tenemos que tener cuidado, debemos de utilizar la suma de su palabra, que es verdad, para nuestra manera de conducirnos con toda prudencia. Ahora bien, después de que podamos experimentar esa santa indignación, debemos tener mucho cuidado que esa indignación no proceda de nuestro orgullo que ha sido herido, del rencor o de la malicia que después va a producir ese deseo de venganza. Cuidemos esos aspectos muy importantes, que no sea de un orgullo herido, que no sea del rencor, que no sea de la malicia que puede producir un deseo de venganza. En el texto que leíamos del apóstol Pablo, del capítulo 4, 26 y 27, donde dice ni deis lugar al diablo, es muy interesante este punto para también apercibirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás aprovechará la oportunidad, cualquier oportunidad que haya, para cambiar una santa indignación. Escucha, una indignación que pueda ser justa o no, en agravio, rencor, fuente de ira y resistencia al perdón. Y este último punto es el que más creo que me preocupa. Resistencia al perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón en el corazón, ¿qué alimenta? La falta de perdón en el corazón alimenta la amargura y alimenta la malicia. La malicia que hemos comentado es lo que destruye, y por eso ya ves esto como si estuviera ya hecho un monstruo. Y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con la falta de perdón. Esto es básico. Si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre no perdonará las suyas. Entonces seamos muy cuidadosos de no guardar o no pelear si debo no perdonar alguna ofensa. No debemos alimentar en todos la amargura, no debemos alimentar la malicia. ¿Por qué? Va a destruir la iglesia. Eso destruye la iglesia. Pero espérame, yo te decía, no solamente aplica a la iglesia, aplícalo en tu propio hogar. Aplícalo en una relación de trabajo, aplícalo en una relación con el señor de la tiendita, aplícalo cuando vas en el coche, aplícalo en cualquier lugar. Por eso debemos tener muchísimo cuidado de esto. Satanás utiliza cualquier oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea buena o sea mala, en una fuente de rencor, etc. Así entonces debemos meditar siempre en cada situación, si esta es producida, como lo hemos dicho, por el honor de Dios, ¿verdad? Por el bienestar de la iglesia que está siendo obstaculizado, o por el pecado, que ya hemos dicho algunos ejemplos, o simplemente es por nuestro propio egoísmo, o porque va en contra de mi reputación. Ya hay que defender la reputación a como dé lugar. Eso es en el mundo. Aquí hay otra manera en que el Señor ha establecido. Por eso decíamos las bienaventuranzas en un principio. Hay otra manera que Dios nos ha mandado a actuar y vamos a someternos a ella. ¿No acaso la Escritura también nos dice, cuando es algo contra ti, ¿por qué no más bien sufrís el agravio? ¿No Primera de Pedro también habla que el amor cubrirá multitud de pecados? Mira, si hay injusticia o no, no lo sé. Por eso el Señor Jesús decía, ¿no?, que Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Lo que nosotros sí nos debemos esforzar es, ¿qué? Tener un corazón limpio y una conciencia limpia delante de Dios. Si eso está así, sigamos adelante, resistiendo las circunstancias. Y ahorita vamos a ver que tenemos bases poderosas para hacerla, gloriosas para poder resistirlas. En segundo lugar, el Señor Jesús dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿No está muy fuerte? O no sé si antes no se oía nada. Espero que sí. Y si no, voy a tener que repetir. No, no es cierto. No los voy a martirizar. Cuando uno escucha estas palabras, hay alivio en su corazón, porque es de un corazón que tiene paz,
y que busca la paz. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Decíamos que en segundo lugar el Señor Jesús dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Este es el segundo grado de condenación que nos describe nuestro Señor Jesús. Y básicamente, nuevamente, las antenitas del discernimiento levantemos, se refiere a un desprecio en nuestro corazón. Fíjate qué sencillo, ¿eh? El Señor Jesús dice que al que le diga necio, está hablando de alguien que tenga un desprecio en su corazón. Así que debemos tener muchísimo cuidado porque es algo que nosotros podemos luchar, o sea, es algo con lo que realmente nosotros podemos en un momento dado contender o aún albergar en nuestro propio corazón. Despreciar, menospreciar a algún hermano es considerado, según el Señor Jesús, como un homicidio delante de Dios. Sí, es grave verdaderamente. Eso nos va a ayudar mucho de verdad a cambiar nuestro lenguaje, a santificarlo en todas nuestras áreas. Y esa es la idea para el remanente santo del Señor. Muchas veces nosotros, si tú te das cuenta, nos comportamos también como los escribas, como los fariseos. ¿En qué sentido? Pues que podemos ver los pecados escandalosos, ¿no? O sea, podemos ver el homicidio real, podemos ver los hurtos, podemos ver las fornicaciones, ¿no? Y decir, eso es verdaderamente abominable, porque sí, son pecados externos, pecados manifiestos. Sin embargo, el Señor Jesucristo incluye estos pecados, fíjate lo que te voy a decir, el Señor Jesucristo incluye estos pecados con los pensamientos. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Los malos pensamientos están a la altura de todos esos pecados. Y no solo eso, no solo incluye los malos pensamientos con los homicidios, sino también con los pleitos, con las iras, con los celos y con las enemistades, como lo recordamos en el pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21. Manifiestas son las obras de la carne. Pero ahí también aparecen los pensamientos. Ahora te das cuenta, ¿por qué debemos de guardar de toda cosa guardada? Debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y eso también, ¿sabes qué? Nos ayuda a crecer en nuestra confianza en el Señor en todos los aspectos. Descansar plenamente en Él. Por lo tanto, debemos de guardarnos del enojo, ¿verdad? Y decimos amén. Ya vimos que esto es gravísimo delante de Dios, pero también de los malos pensamientos, como lo hemos dicho, guardándonos del desprecio o de alguna burla que incluye también en nuestro corazón. Porque los malos pensamientos que se pueden llegar a albergar en nuestros corazones te pueden llevar entonces a tener un resentimiento, y el resentimiento finalmente te puede llevar a cometer un homicidio real. O yo pregunto, ¿alguien mata a alguien porque se le ocurrió de repente, hablando en términos ordinarios y generales? Bueno, hay unos que saben mucho más que yo, ¿eh? Pero en términos generales sabemos que no. Que sale de esos pensamientos que han sido albergados en el corazón y finalmente terminan como un homicidio real. ¿O no has tenido tú esta clase de pensamientos en tu corazón? Y debes meditarlo. Si la respuesta es sí, entonces el Señor Jesús te dice que eres culpable ante el concilio, y esto significa que eres culpable ante el juicio de Dios, quien es el único que puede juzgar las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que es algo serio, es algo que debemos de atender con mucha diligencia. Puedes observar la gravedad de este pecado, ya que vemos que podemos llegar a destruir sin llegar al homicidio. ¿Por qué? Fíjate lo que dije, pues podemos llegar a destruir sin caer en el homicidio. ¿Por qué? Porque cuando se alberga ese resentimiento, ese odio en el corazón, finalmente, en un momento dado, va a salir esa amargura, ¿verdad? Por medio de críticas, por medio de difamaciones, que traerá como consecuencia la pérdida de confianza de una persona. ¿Te das cuenta? Por eso es que no debemos ni siquiera darle pie a ese tipo de pensamientos. Deseo en el Señor que puedas ver la gravedad, porque todo esto está incluido en el 6º mandamiento de la ley de Dios, que es
no matarás. Hasta este punto podemos concluir y voy a citar nuevamente las palabras de Martyn Lloyd-Jones, que expuso de una manera magistral este sermón. Dice Martyn Lloyd-Jones, podemos concluir que el mandamiento de no matarás no solo significa destruir la vida física, sino también destruir el espíritu y el alma, destruir a la persona en la forma que sea. Martyn Lloyd-Jones. Tercer grado de la condenación. El tercer grado de la condenación, el Señor Jesús nos dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Repito, y cualquiera que le diga fatuo, nuevamente su hermano, su prójimo, quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra que utiliza aquí el Señor Jesucristo es muy interesante, es muy profunda. Significa rebelión o rebelde, significa apóstata o significa también impío. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto en el infierno de fuego. Para poder entender con más claridad esta palabra que el Señor está mencionando en este pasaje, podemos recordar cómo Moisés en el libro de Números, en el capítulo 20, explotó contra el pueblo de Israel. Quizás recordarán algunos cuando se encontraban en Meriba y el Señor le dijo que simplemente hablara a la roca. Moisés no hizo caso a las palabras del Señor y recordamos que en ese contexto golpeó en 2 ocasiones la roca. Fue tan grave lo que dijo e hizo Moisés que no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Recuerdas? No pudo entrar en la tierra prometida. A raíz de eso vino las consecuencias. Números 20:10, fíjate cómo lo dijo Moisés. Números 20, versículo 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Esta palabra es la que está utilizando el Señor Jesús. Rebeldes, impíos. Hay que tener mucho cuidado entonces con este lenguaje. Esto nos permite ver con claridad que se refiere entonces una actitud furiosa y mala en contra de un hermano. Esto habla de una actitud furiosa y mala en contra de un hermano, y el Señor Jesús nos dice que también este es un pecado contra el 6º mandamiento. Y por lo tanto, dice el Señor, debe de ser castigado con la muerte, debe ser castigado con el infierno de fuego. Como lo hemos visto, lo que está enseñando el Señor Jesús es sumamente importante. El Señor nos está diciendo que la ira pecaminosa, que lleva a decir palabras amargas, puede destruir la reputación de una persona, afectando completamente su credibilidad hacia otros. Eso siempre ha sido así. Así que creo que este pasaje nos está ministrando correctamente, entendemos por qué a veces pasan las circunstancias, cómo pasan, y bueno, creo que lo que nos está enseñando es cómo debemos actuar cada uno de nosotros, teniendo temor, teniendo terror de las consecuencias que el Señor nos ha dicho. Tener mucho cuidado con la ira pecaminosa que te lleva a decir palabras amargas que destruyen a otras personas. Así que entonces podemos decir que el Señor por medio de esta palabra nos ayude, nos dé la gracia para apartarnos de todo enojo, de todo mal pensamiento contra nuestro prójimo, de toda ira pecaminosa que nos hace culpables, como dice aquí, de quebrantar el 6º mandamiento. Pero además, esta parte, este tercer grado también incluye una serie de adjetivos como yo me voy a ir a los más bajitos, no voy a usar los más altos para tratar de transmitir, pero esto incluye cuando nosotros también insultamos a las personas, cuando nosotros insultamos a nuestro prójimo diciéndole tonto, tarugo, menso, por eso digo me voy a ir con lo más sencillo, ya puedes entenderlo, pero es algo furioso donde puedes decir cosas más graves, cabeza hueca, en fin, creo que podrías decirle muchos adjetivos y también eso está incluido como pecar contra Dios en este 6º mandamiento. Ahora, si nosotros estamos entendiendo entonces el espíritu del mandamiento, esto nos debe de llevar a reflexionar la manera en que nosotros tratamos a nuestras esposas.
Yo recuerdo que en uno de los textos dice, mas no seáis ásperos con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O una mujer que de repente puede levantarse en ira y puede insultar a su marido, date cuenta lo que está diciendo. O un hijo hacia un padre, el padre hacia un hijo. O qué decir entre las relaciones laborales. ¿A poco no esto podría darse? Ya sea descendiente, trabajador o empleado, o hacia arriba, ¿no? Del empleado hacia el trabajador. Debemos tener mucho cuidado con todo ello. Afecta tremendamente nuestras relaciones más importantes. Así que, amado hermano y amigo, a menos que te arrepientas de este pecado, estás expuesto también tú al castigo en el infierno de fuego. ¿No pareciera que es muy exagerado? Oye, pero nada más por llamarle fatuo, o nada más por albergar odio, resentimiento en mi corazón, solo por enojarme voy a experimentar ese infierno de fuego. Y mira, debemos de entender, uno, ya vimos Moisés, le fue muy feo, ¿verdad? Por haber utilizado esa forma furiosa de haberse referido hacia sus hermanos. Pero debemos entender algo, ¿por qué este castigo ha determinado el Señor? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el espíritu de esto? Bueno, pues es muy sencillo. Debemos recordar algo que ya habíamos visto, inclusive en Números 35, en las ciudades de refugio, y en otros pasajes donde hemos hablado del sexto mandamiento de la ley de Dios. ¿No acaso el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Sencillo. ¿No el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Si esto es sí, entonces eso debe de ser suficiente. No es un animal, no es como otros dicen, ¿no? Como si fuera otro animal más de este mundo, no. El hombre es algo especial delante de Dios y por eso lo hemos visto a lo largo de las diferentes meditaciones donde el Señor tiene mucho cuidado en este mandamiento, pero el castigo es severo por eso. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero continúa diciendo Mateo, y no nos vamos a profundizar, pero tenemos que llegar a algo. Continúa diciendo Mateo, versículo 23 y 24, capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Solo vamos a pasar por ella porque creo que es muy importante. Este texto nos muestra que no solamente es sumamente importante obedecer este mandamiento en su aspecto negativo, como ya lo hemos dicho, no esto, no lo otro, no aquello, sino que también nos muestra ahora la parte positiva del mandamiento. Y es interesante ver la parte positiva porque también te lo hace de la siguiente manera. Yo no lo voy a expresar tanto ahorita por los tiempos, pero el Señor Jesús lo que está haciendo aquí es una urgencia. Ve y reconcíliate con tu hermano. Antes de que vengas a presentar tu adoración, antes de que vengas a presentar tu ofrenda delante de Dios, el Señor te dice que debes estar bien con tu hermano, para que entonces tú puedas ofrecerle una devoción, una adoración, tu ofrenda delante de Dios. Escucha esto, con un corazón limpio y una conciencia limpia, una conciencia limpia. Así que el Señor manda, y fíjate, es mandamiento tremendo, positivo, manda y está incluido dentro del sexto mandamiento a reconciliarte. Así que, amado amigo que estás aquí, te puedes dar cuenta que has quebrantado una, otra y otra vez el mandamiento. ¿O no? ¿Trabajo? ¿Escuela? ¿Casa? No lo sé. En todos aquellos lugares donde tú tienes relaciones con diferentes personas. Pero date cuenta, ¿qué genera todo esto? Levantar barreras en medio de las diferentes relaciones. De levantar barreras, si fuera el caso, también dentro de la iglesia. Y eso es lo que precisamente el Señor Jesús vino a derribar por medio de su sangre derramada en la cruz. Derribar las paredes de enemistad que nos separaban.
Eso es lo que Dios nos está mandando. Por eso manda a reconciliarnos. Pero tú las has quebrantado una, otra y otra vez. Este es el estándar del sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Ahora yo te tengo que decir algo. No vayas a ser como los escribas, como los fariseos. Date cuenta ellos. Bien astutamente, por decirlo de alguna manera, dejaron el estándar de los mandamientos en términos generales, vamos a ver 6, pero ahora dejaron el estándar del mandamiento de tal manera que ellos lo pudieran cumplir, ¿sí o no? Pues no mato en términos reales, pues entonces sí soy cristiano, sí soy santo, sí soy piadoso. No hagas eso. No pongas un estándar que esté diferente en la Escritura. El Señor Jesús nos ha dado por medio de su voz, Dios mismo hecho carne nos ha dicho cuál es el espíritu de este mandamiento. Y entonces alguien me dirá, ¿y entonces qué procede? ¿O qué debo de hacer? ¿O cómo puedo resolver? Muy sencillo, lo que debes hacer más bien es ir a Cristo, ¿verdad? Quien murió en la cruz en lugar de todos los que han quebrantado la santa ley de Dios. Eso es lo que debes de hacer, correr a Cristo. Si tú vas a Él en arrepentimiento, confesando delante de Él tus pecados, porque han sido muchas transgresiones, poniendo tu confianza plenamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, esa es una realidad. Él puede perdonar todos tus pecados, todos tus pecados. Y amado hermano que estás aquí, ¿es posible que luchemos con este mandamiento? ¿Con lo que Dios nos manda? ¿Que nos enojemos? ¿Que alberguemos pensamientos de desprecio? ¿Que podamos en un momento dado tener esos momentos eufóricos e insultantes con las personas, con los hermanos, mayormente, como lo podemos ver? La respuesta es sí. ¿Es posible que esto pueda suceder? La respuesta es sí. Por eso Pablo también dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 29, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia, y toda malicia. De hecho termina diciendo, antes sed benignos los unos con los otros, ¿verdad? Y perdonándoos los unos a los otros, así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Ahora, una vez más, debemos estarnos ministrando. Para que yo pueda hacer eso continuamente, debo de ministrarme por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración al Señor. Debemos recordar continuamente aquellas exhortaciones que encontramos, muchas en Proverbios de la manera en que debemos actuar, mucho con respecto al Evangelio del Señor Jesucristo que nos ha permitido entender esa benignidad que ha tenido para con nosotros a pesar de ser grandes pecadores, ese amor que ha sido derramado por el Señor. Tener presente continuamente, si nosotros no perdonamos las ofensas, el Señor ha dicho que Él no perdonará las vuestras. Si algo puede motivar a anhelar, a pedir ese corazón, es el considerar algo real en muchos de los que están aquí, que el Señor ha pagado por nosotros una deuda impagable. El Señor ha pagado una deuda impagable que es muchísimo menor, muy pequeña, a lo que puedan ofendernos, lo que puedan decir de nosotros, de lo que sea. Y ponle los adjetivos que quieran. Entender lo que Cristo perdonó en la cruz del Calvario es algo que te anima, que te impulsa por el Espíritu de Dios a entender que ofensas así, comparadas a las que Él llevó en la cruz del Calvario por miserables pecadores como yo. Así que eso también te anime a ti, hermano, si eres cristiano, cualquiera que pueda ser la ofensa que hagan hacia ti. Ahora recordemos también que esta deuda fue pagada por medio del sacrificio de Cristo al morir en la cruz del Calvario como nuestro sustituto para perdonar nuestros pecados, como nuestro sustituto para pagar esa inmensa cantidad de pecados y que ahora recordaremos por medio de la Santa Cena. Oremos al Señor.
Padre amado, primeramente, Señor, queremos pedirte perdón por cualquiera, Señor, de estos 3 grados, Señor. Quizá no hemos sido homicidas, Señor, ah, físicamente. Quizás no hemos matado, Señor, en hecho, en acción. Pero es imposible, Señor, que podamos decir que nunca nos hemos enojado. Guardar algún mal pensamiento, Señor, que no debe, como dice también Pablo, Señor, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor. Todo eso debe de pasar siempre. Ah, y por supuesto, Señor, si alguna vez se ha caído, Señor, en ese carácter, Señor, que habla de una manera desmedida, Señor, al prójimo, Señor, por medio de diferentes insultos, calumnias y lo que pudiera ser, Señor. Eh, Padre, perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestras torpezas, perdona no entender lo profundo, Señor, de cada uno de tus mandamientos, como ahora el 6.º mandamiento, Padre, que nos ayuda, Señor, a entender la importancia de la benignidad, Señor, la importancia del perdón, la importancia, Señor, de lo que veremos también de la reconciliación. Hemos orado una y otra vez que fortalezcas la unidad de esta iglesia, Señor. Padre, fortalécela por medio de reconciliarnos los unos a los otros continuamente, de hablar verdad, Señor, en nuestro corazón los unos a los otros, Señor. Padre, de que podamos entender, Señor, la pureza, Señor, que tú nos demandas en los corazones, Señor. No nos mandas a guardar mandamientos externos, sino también internamente, Señor. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, Señor. Y estamos capacitados por tu Espíritu Santo, Señor. Obra, Señor, santifícanos por medio de ella, Señor. Y aún, Señor, recordando esa cruz, Señor, recordando que solo por el sacrificio de lo que Cristo ha hecho por nosotros en esa gloriosa cruz, Señor, donde nos ha pagado infinita cantidad de pecados, Señor, que podemos ahora ser mansos, Señor, que podemos ahora ser pacificadores, Señor, que podemos guardar un corazón limpio delante de ti en medio de cualquier circunstancia, Señor. Padre, y por medio, Señor, de recordar continuamente tu precioso evangelio, Señor, tu sacrificio, Señor, tu muerte en la cruz, Señor, recordar cómo fue molida tu carne, Señor, cómo fue destruida literalmente por miserables pecadores por nosotros, cómo tu sangre, Señor, fue derramada, Señor, para darnos vida en él, Señor. Padre, fortalécenos en el ser interior, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor, por medio de la celebración de esta importante ordenanza que tú nos has dado, Señor, para poder perseverar y santificarnos, Señor. Y termino diciendo, Señor, ten misericordia de todos aquellos que no te conocen y que quizás viven hasta en ira, Señor, o en sus corazones traen raíces de amargura, Señor. Obra también en ellos, Padre. Muéstrales la cruz, muéstrales, Señor, que esto ha sido un grave pecado delante de ti. Y Padre amado, todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.